Yo cada 2 horas de clase les tengo que dar 6 horas de material para trabajar en casa. Bueno, chicos, 9 de diciembre. Vamos a continuar, ¿vale? Estamos con el tema del UNDO, ¿ok? Vamos a recordarlo y a continuación seguimos con el READ. ¿Qué era el UNDO? El UNDO, al igual que cualquier información de log, es un histórico de los cambios que se van produciendo en el sistema. ¿Para qué servía este histórico? Para poder, de alguna forma, llevar a la base de datos a un estado consistente previo, anterior a cualquier desastre que se pueda producir, ¿vale? Hablando de desastre, estamos hablando de fallos de sistema, de fallos que provocan que la memoria, que es volátil, su contenido desaparezca y así un montón de cambios que todavía estaban pendientes de bajar a disco. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, en el caso del UNDO, esa información que se guarda es de este tipo. ¿Vale? Se guarda cuando comienza la transacción y cuando acaba. Acordaos, el start indica el comienzo de una transacción y el commit o el abort el final. El commit significa a priori que la transacción ha acabado correctamente y el abort que se ha tenido que abortar y se ha tenido que, bueno, en este caso retroceder, ¿no? o rechazar. Y después, por cada acción de modificación se guarda el dato, evidentemente la transacción que la ha modificado, el dato que ha sido modificado y el valor antiguo. ¿Vale? Pero veíamos que, claro, que si nuestro problema residía en el hecho de que nuestros datos están en memoria y que al irse la máquina la memoria se va, la información de log, en este caso de un log, le pasaba exactamente igual. ¿Por qué? Porque las bases de datos funcionan siempre igual, hacen todo en memoria. Entonces, claro, si tenemos una información que a priori nos va a salvar de esa situación, pero que también está en memoria, también es vulnerable a esa situación. Entonces, ¿qué pasa? ¿Necesitamos un log para el log o dejamos de trabajar en memoria? ¿Vale? ¿Qué significa dejar de trabajar en memoria? Pues cada vez que aparezca una entrada del log, directamente a disco. Esa podría ser una solución. ¿Vale? ¿Por qué no eligieron esa solución? Más lento. Sabéis lo que implica bajar a disco, entonces si cada vez que yo tenga que escribir algo en el log tengo que bajar a disco a escribirlo, ya no olvídate. ¿Vale? Bien. Bueno, pues como también reside en memoria, había que buscar un protocolo, una serie de reglas para sincronizar cuando baja un dato modificado de memoria a disco y cuando baja la entrada de log de memoria a disco. De tal manera que, gracias a esa sincronización, el hecho de que un valor esté en disco, o el hecho de que una entrada del log esté en disco tenga un significado concreto para nosotros. ¿Vale? Entonces, sí, bueno, porque si no se podían provocar situaciones como estas. En memoria tengo mi log muy bien escrito, pero tengo los datos a medio cambiar en disco y el log todavía no ha aparecido en disco. ¿Vale? O, al revés, lo tengo todo, tanto que incluso tengo que la transacción ha acabado bien, pero la transacción no ha acabado bien, ¿vale? Bueno, pues para evitar eso, se estableció una serie de reglas, ¿vale? Una serie de protocolos. El primer protocolo, la primera regla decía que, evidentemente, por cada operación de modificación de la transacción, teníamos una entrada del log en memoria indicando qué datos se había modificado y con el valor antiguo, ¿vale? Después, que antes de empezar a bajar los datos a disco, todas las entradas del log tenían que bajar a disco. Como veis, yo he hecho todas las modificaciones en memoria, el read, el write, el read, el write, pero antes de empezar a bajar a disco, ¿os acordáis que el output era bajar a disco? Antes de empezar a bajar a disco, yo hago un flush log, que significa cógeme todo lo que había del log en memoria y me lo baja a disco. ¿Vale? Esa sería la segunda regla. Y la tercera regla, la entrada que indica que la transacción ha terminado en el log no baja a disco hasta que todos los datos modificados por la transacción estén en disco. ¿Para qué? Para que si yo leo esto en disco, tenga la absoluta y total certeza de que la transacción ha acabado bien y que sus datos están modificados en disco. ¿Vale? Entonces el orden sería, más o menos de bajada a memoria, sería log, transacción y log. Más o menos, es decir,
Hago todos los cambios en memoria, cada cambio su entrada de log, bajo el log al disco. Empiezo a bajar los datos a memoria, los datos modificados por la transacción a memoria, de memoria a disco, bajo todo y ya después la última entrada del log a disco que me dice que todo está bien. ¿Vale? Ese sería el orden. Log, transacción, log. Más o menos. ¿De acuerdo? También vimos que eso implicaba un algoritmo de recuperación que está aquí. ¿Vale? Si la entrada de commit en el log nos informaba de que la transacción había acabado correctamente, significa que cuando voy a recuperar, voy a hacer un recovery, justamente en esas transacciones no me tengo que centrar. Es decir, yo veo toda transacción que haya comenzado y haya acabado con una entrada de commit, significa que la transacción ha acabado bien, por lo cual no solo que ha acabado bien, sino que sus datos están en disco, por lo cual yo no me tengo que preocupar. ¿Cuál tengo que recuperar? Aquella transacción que haya empezado pero que no aparezca su entrada commit en el log. ¿Por qué? Porque sin que aparezca esa entrada commit yo no tengo seguridad si han bajado un dato, 2, 3, todo, un 25% o ninguno. No sé qué ha pasado. Pues son esas las que tengo que recuperar. ¿Vale? Fijaos de lo que estoy hablando. Se puede dar la situación de que hayan bajado todos los datos a disco, pero que no le haya dado tiempo a bajar a la entrada de commit del log a disco. Por lo cual esa transacción yo la rechazo a pesar de que todos sus cambios ya se encontraban en disco. Es decir, puedo llegar a tener esa situación, pero como lo desconozco, si no veo la entrada de commit, yo rechazo todo. ¿Vale? Es decir, no hay una forma de controlar. Esta transacción va a modificar 3.271 datos. ¿Están los 3.271 datos en disco? Sí. Pues bueno, aunque no esté el commit, sé que ha acabado bien. No. Eso hasta ese punto no se controla. ¿Vale? Más que nada porque es muy difícil meterte en la semántica. O sea, la base de datos tendría que ser inteligente, interpretar la consulta de modificación o la operación de modificación que hace y adelantarse a los datos que va. No tiene sentido, ¿vale? Tiene que ser más radical. Entonces, la recuperación, como digo, se basa en ese conjunto de transacciones no acabadas y lo que hago es que las deshago. Es decir, empiezo a deshacer todos sus cambios. ¿Qué significa eso? Pues coger los valores antiguos que yo tengo grabados en log y sustituyendo los datos por esos valores antiguos. Es como el deshacer del web. Y lo hacemos desde la entrada más actual del log a la entrada más antigua, porque yo quiero quedarme con el estado más antiguo de los datos. ¿Vale? Al rechazarlo, al hacer un reverse, al hacer un undo, ¿vale? Yo me quiero quedar con la versión, la primera versión de los datos, ¿vale? Para estar seguro de que esa versión por lo menos estaba correcta, ¿vale? Bueno, pues esto era el undo. Hicimos el ejercicio, ¿vale? Y bueno, y si hay un fallo durante el recovery, pues nada, no pasa nada. Cuando se vuelve a hacer el undo otra vez y se vuelve a intentar hasta que se vuelve a hacer el recovery hasta que funcione, vaya. ¿Vale? Y ahora vamos a empezar el otro tipo de log que hay, que es el redo log, ¿vale? Esta es una tabla que estuvimos leyendo el último día y es una tabla totalmente comparativa, es decir, puedo comparar uno y otro y si la leéis, que ya leímos el otro día, no tienen nada que ver, de hecho es el blanco y el negro, o sea, es totalmente opuesto, ¿vale? Vamos a volver a esta tabla después, ¿vale? Y yo os lo explico directamente. A ver, el redo log es otro tipo de log que funciona exactamente igual que el undo, es decir, tiene el mismo tipo de entrada, una entrada que te dice que la transacción ha comenzado, una entrada que nos dice qué dato ha sido modificado y una entrada que nos dice si la transacción ha acabado. Es exactamente igual. También es exactamente igual al undo en el sentido en el que, oye, pues yo trabajo en memoria. En memoria, con el log y lo bajo a disco. Hasta ahí todo igual. ¿Cuál es la única diferencia? La única diferencia es que en vez de guardar el dato antiguo, yo guardo el dato nuevo. Es decir, se ha modificado este dato y el nuevo dato es este. ¿Vale? Y ese único cambio va a implicar todo lo demás. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, aquí tenemos la misma transacción. ¿Vale? Vale. Entonces, bueno.
esto es un estado indeseable, ¿no? Es decir, yo tengo los cambios hechos en memoria, en el log tengo esas entradas, ¿vale? Mientras que en disco pues los datos dicen una cosa, es decir, yo ya he hecho un cambio en memoria, pero en disco dice cualquier cosa. Veis que los datos, en este caso, he guardado la versión nueva, ¿vale? La versión nueva. Evidentemente, tengo que, de nuevo, bueno, vamos a terminar el ejemplo. Como veis, yo de alguna manera he bajado uno de los cambios a disco y el otro no, ¿vale? En la misma situación anterior. Entonces, se produce un error, tengo que, de alguna forma, dejar la base de datos en un estado consistente. Pero fijaos que, como tengo el valor nuevo de los datos, la historia es que no voy a dejar A igual a 8 y B igual a 8, sino lo que yo quiero es dejarlo A igual a 16 y B igual a 16. Es decir, quiero de alguna forma imitar el estado en el que se quedaron las cosas en memoria, ¿vale? El undo es un poco al revés. Sino, venga, vamos a dejar el disco como estaba anteriormente, y el redo es no, vamos a coger lo que había en memoria y lo bajo a disco, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver en qué situaciones se hace y cómo se hace. Entonces, lo primero que hay que hacer es estudiar las reglas del redo. Aquí las reglas cambian, ¿vale? Aquí la sincronización no es la misma. ¿Por qué? Porque el dato que guardo no es el mismo, ¿vale? Lo vamos a ver ahora. Fijaos, hago todas las acciones de la transacción. Por cada acción de modificación en memoria, como veis, por cada acción write, yo voy a tener una entrada en el log en memoria indicando que esa transacción ha modificado el dato A, ¿vale? Que esa transacción ha modificado el dato A y que además el valor nuevo es 16. Veis que estoy trabajando en memoria, ¿vale? Leo B, lo modifico y lo escribo en memoria. Ya tengo B escrito en memoria y, por supuesto, mi entrada de log diciendo que el dato es antiguo. Pero fijaos, escribo, antes de bajar los datos modificados de memoria a disco, escribo ya, ¿esto qué es? Escribo ya que la transacción ha acabado y bajo todo el log a disco, ¿vale? La diferencia está aquí. Esta entrada de commit en el undo se ponía al final. Cuando yo ya había bajado todo a disco en el redo, se pone antes, ¿vale? Es decir, yo he hecho todos los cambios de memoria, para mí la transacción ha acabado. Ahora ya que vaya bajando a disco, ¿vale? Si la transacción todavía no ha acabado, la entrada de commit no aparecerá, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si la transacción todavía no ha acabado, yo sé que todos los cambios han tenido lugar en memoria, ¿vale? Fijaos la lógica de todo esto. Imaginaos, si esta entrada de commit no está, yo sé que todavía la transacción está trabajando en memoria. No ha bajado, no ha hecho nada por bajar ningún dato a disco, porque antes de bajar a disco tiene que poner el commit en el log y bajarlo todo a disco. Entonces, como no aparece esa entrada de commit, yo trabajo en memoria. Si una transacción no tiene esto, repito, yo tengo la seguridad de que ha podido trabajar, ha podido consumir ciclo de CPU, ha podido hacer muchas cosas, pero solo en memoria. Por lo cual, al recuperarla, no me tengo que preocupar de recuperarla, porque no va a haber ningún tipo de inconsistencia. Siempre va a estar todo en memoria. No es, venga, he bajado A y el B lo dejo en memoria. No, no he bajado ninguno. Por lo cual, las transacciones que no han acabado no van a tener un efecto negativo en mi sistema. Sin embargo, las transacciones que han acabado pueden tener un efecto negativo en mi sistema. ¿Por qué? Porque yo digo, venga, vale, ¿ya has terminado de trabajar en memoria? Sí. ¿Tienes que hacer algún cambio más? No. Vale, para mí tú has terminado, ahora empieza a bajar. Claro, esta entrada de commit significa que ha empezado el proceso de bajar los datos modificados en memoria a disco, pero no sé a qué ritmo se ha hecho, no sé si están todos o no, por lo cual el recovery aquí, ¿en qué transacciones se va a centrar? Justamente en las que han terminado. ¿Por qué? Porque las que no han terminado no tienen ningún efecto negativo en mi sistema, está todo en memoria, no ha empezado a bajar nada a disco. Sin embargo, las que para el log han terminado ya han empezado a bajar cosas a disco.
Entonces a lo mejor han bajado el A, pero el B no. Son esas las que tengo que recuperar. ¿Qué hago? Pues le digo, bueno, mira, como yo ya sé todo lo que tú ibas a hacer en disco y no sé si has acabado, yo lo hago por ti. Sí, imaginaos, yo tengo que bajar el A y el B 16 a disco. Imaginaos que la transacción ha acabado y empezamos a bajar y bajamos el A. Y ahí se produce el error. ¿Qué hace el recovery? Dice, vale, para mí has terminado. Pero como no sé si te ha dado tiempo de bajar las cosas a disco, no te preocupes que yo lo hago por ti. Y él dice, venga, pues A tiene que valer 16 y B tiene que valer 16. Pues esto a disco. Es decir, vuelve a hacer las transacciones que han terminado. ¿Para qué? Para asegurarnos que de verdad están en disco. ¿Veis la diferencia? O sea, yo sé que puede resultar un poco complicado de ver. La principal diferencia que tenéis que entender es la siguiente. En el undo, la entrada de commit en el log me aseguraba 100% que la transacción había terminado y que además todos sus cambios estaban en disco. ¿Sí o no? Vale. Por lo cual, yo en el undo log, al ver un commit, digo, bueno, de esa transacción no me preocupo. Yo sé que ha terminado y está todo en disco. La entrada de commit en el redo me dice que la transacción ha acabado, pero no que sus datos están en disco, sino que sus datos están empezando a bajar a disco. Por lo cual, justamente, son esas transacciones las que más me preocupan. Y las otras, ¿por qué si no tiene commit no te preocupan? Porque según estas reglas de ir bajando uno y otro, si esta entrada de commit no está, yo ni siquiera he empezado a bajar nada a disco, por lo cual tengo la absoluta seguridad que tú has podido estar una hora trabajando en memoria y que solo has trabajado en memoria, ¿vale? ¿Has desperdiciado tiempo, tu tiempo? Sí, pero mi base de datos no es inconsistente por tu culpa. Entonces veis que es un concepto totalmente diferente y opuesto, simplemente por el dato que yo tengo, o el nuevo o el antiguo. Dime. Entonces, si yo, por ejemplo, bajo A, pero vas a ver, ha fallado, ¿qué cojo? ¿Y vuelve a bajar todavía? ¿No? Sí, baja todo. Baja todo. Es lo malo del recovery. Tú no tienes constancia si has bajado 5, 6, 7. ¿Por qué? Porque el sistema no lleva la cuenta de cuántos datos modifica tu transacción y cuántos han bajado y cuántos no. La cuenta la llevas con el commit. Es una cuenta, es decir, es una vigilancia de grano grueso, no de grano fino. Yo sé cuando tú termines y cuando acabas, pero no sé ni cuánto has echado, ni qué has bajado, ni qué has dejado de bajar. No lo sé, me da igual. ¿Has acabado? Sí, ya está. Es lo único que sé. ¿Vale? Bueno. Entonces, vuelvo a las reglas porque gráficamente se ven mejor. Aquí están escritas y escritas en inglés, pero bueno. Por supuesto, por cada acción de modificación de la transacción tengo la correspondiente entrada de login, que es lo que dice la regla número 1. La regla número 2 dice, antes de que X sea modificado en el disco, todas las entradas de log de la transacción, ¿vale?, tienen que estar en disco. Es decir, antes de empezar a bajar nada, ¿de acuerdo?, tengo todo, incluido el commit. Que esta es la diferencia con la anterior. El commit en el undo se bajaba en la regla 3. Aquí se baja todo lo del log, incluido el commit. Y ya después, pues, bajar todo. Bueno, flush log at commit must be on disk. Vale, el flush log at commit, no, sería empezar. Bueno, sí. Bueno, es que la 2 y la 3 es la misma en realidad. La 2 y la 3 es la misma regla, en realidad. Es decir, en cuanto aparezca la entrada de commit del log, pues me bajo. Flush log significa bajar el log a disco. Es que es lo mismo. Debería ser flux data at commit. Es decir, cuando esté la entrada de commit del log ya en disco, ya empiezo a bajar los datos. ¿Vale? Bueno, eso ya lo revisaré y veré por qué pone eso. Pero bueno, se ve aquí claramente, ¿verdad? Tengo mi transacción acabada, todas las entradas de log listas, bajo el log a disco y ya después me envío a bajar cosas de verdad, los datos de verdad a disco, ¿vale? Por lo cual, fijaos,
Si ya habéis entendido cómo funciona el redo log, podéis entender también cómo funciona el recovery. ¿Vale? Cuando hay un problema, ¿qué transacciones voy a querer recuperar? ¿Vale? Siempre a la hora de recuperar vamos a clasificar las transacciones en dos grupos. Aquellas con entrada de commit en el log y aquellas sin entrada de commit en el log. ¿Vale? Siempre, repito, siempre que se va a hacer un recovery, tú clasificas las transacciones en esos dos grupos. El undo se va a centrar en uno de ellos y el redo se va a centrar en el otro, en el opuesto, básicamente. Entonces, repito, a la hora de hacer el recovery, ¿sobre qué grupo de transacciones se va a centrar el redo? ¿Se va a centrar en aquellas que aparece el commit en el log o aquellas que no aparece el commit en el log? Las que aparece el commit en el log. ¿Por qué? Porque hemos dicho que si no aparece el commit en el log, significa que es que ni siquiera ha empezado a bajar nada de memoria disco, por lo cual no ha tenido un efecto negativo para mí en términos de consistencia. Sin embargo, si yo tengo el commit en el log, sé que hemos empezado a bajar cosas a disco y ahí sí es posible que haya un problema, ¿vale? Por lo cual, sea ese todo el conjunto de transacciones con el commit en el log, pues por cada entrada de modificación del log de esas transacciones hago el recovery, ¿vale? Tengo los valores nuevos y voy sustituyendo los datos por los valores que deberían tener de últimas, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en el undo el orden era desde la entrada más actual a la más antigua y en el redo ¿cuál será? El inverso. Desde la entrada más antigua a la nueva. ¿Por qué? Porque tú quieres la última versión de los datos, la más nueva, la más actual. Si una transacción modifica el mismo dato 3 veces, a lo largo del tiempo tú te quieres quedar con la última modificación. En el undo era al contrario, te querías quedar con la más antigua, con la primera. Pues aquí ahora el orden es a la inversa que el undo. Es decir, si entendéis el undo, el redo es lo mismo, pero a la inversa prácticamente. ¿Vale? Bien. Bueno, pues si os parece, vamos a hacer de nuevo el ejemplito. Este ejemplito, ¿vale? Lo voy a poner aquí. Lo voy a escribir de nuevo. Yo no sé, debería... En la transparencia ya para el año que viene lo pondré escrito en vertical para que no tenga que hacer esto. No es que yo lo veo mejor así. Y creo que vosotros también lo veis mejor así. ¿Vale? Bueno, fijaos, este es mi log, ¿vale? Este es mi log y el error del sistema se produce ahí, ¿vale? Aquí tenemos dos transacciones, la T y la U, ¿ok? Siempre que os enfrentéis un poco a este tipo de ejercicios, está bien clasificar todas las transacciones que aparecen en los dos grupos que os digo, es decir, aquellas con entrada de commit y aquellas sin entrada de commit, ¿vale? Entonces, T sería el grupo sin commit y U sería del grupo con commit. ¿Vale? Como veis, T no había acabado porque el error se ha producido antes. Por lo cual, ¿qué seguridad tengo yo de T? Sé que T ha hecho este cambio en memoria, que A sea igual a 10. Sé que T
ha hecho que C sea igual a 30 y sé que T ha hecho que E sea igual a 50, pero todo en memoria, no ha empezado a bajar nada a disco, nada. Me refiero a T, por lo cual a mí T no me interesa en absoluto. ¿Cuál me interesa? U. ¿Por qué? Porque U ha empezado, ha cambiado el B igual a 20 en memoria, ha cambiado el B igual a 40 en memoria y aparece la entrada de commit en el read. Eso significa que ha empezado a bajar los datos. ¿Ha bajado B igual a 20 a disco? ¿Ha bajado D igual a 40? ¿Ha bajado todos? Yo sé que ha empezado, a lo mejor. ¿Qué hacemos? Nos curamos de salud. Y digo, vale. ¿Cuál tengo que recuperar? El recovery se va a centrar sobre U. ¿Vale? Y no solo se va a centrar sobre U, sino que además lo voy a hacer, no, sí, así. ¿Vale? Por lo cual, el estado, si os preguntan, ¿cuál será el estado del disco duro después de hacer este recovery? Pues como voy a recuperar las de U, yo iría por aquí y diría, vale, U, D igual a 20, D igual a 40 y ya está. ¿Vale? He vuelto a hacer, por si acaso no se había hecho bien, he vuelto a hacer la transacción U y la que no había terminado, sé que es que no había terminado, pero ni siquiera de trabajar en memoria, lo más seguro. Pero esa la estás poniendo tú en memoria. Porque antes del cómic estás viendo otra vez cargando. Sí, pero el log, el recovery no solo es hago el cambio de memoria, pero lo bajo a disco. Eso lo probamos. Porque si me quedara en memoria, no haríamos nada. Lo bajo a disco y una vez que está bajado a disco, entonces arranca la base de datos. O sea, esto es antes de que la base de datos arranque. El proceso de recovery se hace justamente uno de los pasos del arranque. Justamente el paso previo a que la base de datos arranca, como ya están localizados todos los datafiles y está todo localizado, ¿vale? Ahí es cuando se dice, a ver, los datafiles en disco, ¿cuál es la última modificación que tienen? De tal fecha. Y en el log, de tanta. ¿Hay una desincronía? Ha habido un problema. O sea, así es como detectan que en el log hay unos cambios que no se han aplicado en disco por un timestamp. Nosotros no lo estamos teniendo aquí en cuenta, pero vale, imaginaos que el timestamp viene también en la información de la propia transacción. Entonces dice, hay una desincronía, antes de arrancar, ¿qué hago? Venga, voy a volver a aplicar todas las transacciones hasta el último checkpoint, que ahora lo explicaré, y ya después arranco. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que eso solo pasa cuando la base de datos falla, evidentemente. Lo mismo. ¿Y por qué no usamos el AT? Porque no ha hecho el commit. Claro. Pero, ¿y si no es necesario que ambas transacciones terminen para que esté consistente la base de datos? En este caso, hombre, evidentemente lo ideal que sería que las dos hubieran acabado y estuvieran las dos en disco, ¿vale? Eso sería lo ideal. Pero el hecho de que T no tenga el commit en el log significa que no ha empezado a bajar ningún dato a disco. ¿Y quién se encarga de que...? Nada, esa transacción se rechaza, ¿vale? Entonces, yo sé que me estás diciendo, es muy injusto. Pero queda cojo, me refiero. No, queda cojo, ¿no? O sea, tú imagínate que tú eres un pintor que tienes una idea en la cabeza y la tienes que plasmar en el lienzo, ¿vale? Entonces, estamos en una clase de pintura y yo te digo, venga, hazme lo que tienes en la cabeza. Entonces tú te quedas mirando al lienzo y te quedas ahí con el pincel pensando. Y en tu cabeza empiezas a mezclar colores, a ver texturas, a ver qué pondrías y tal, y acaba la clase y tu lienzo está en blanco. No has pintado nada. O sea, has trabajado en tu cabeza, te has imaginado cómo sería el cuadro y a la hora de empezar a pintarlo yo he cortado la clase. ¿Tú has hecho un cuadro? No. ¿Qué pasa? Que has desaprovechado una hora de tu tiempo en mi clase, pero no has conseguido el objeto de la clase que era pintar un cuadro. Esto es más o menos igual. La transacción se va a llevar trabajando 1 minuto y medio en memoria, ¿vale? Pero el fallo se ha producido antes de que empiece a bajar nada a disco, por lo cual es, oye, macho, lo siento, no has tenido efecto. Entonces, no hay un recovery por ahora. El recovery que estamos haciendo no es un recovery satisfactorio al 100%. ¿Por qué? Porque el redo recupera
aquellas que han empezado bajo disco, pero hay otras que han llevado un montón de tiempo trabajando y que no las vamos a recuperar. Y en el Hundo pasa un poco al revés. Yo solo bajo las que sé, o sea, yo solo recupero aquellas que sé que no han acabado. Bueno, el Hundo incluso puede ser un poquito más justo que el Ridu. Porque bueno, yo solo me centro al hacer recovery aquellas que tienen el commit, no, aquellas que no tienen el commit, al revés. Y aquellas que no tienen el commit, bueno, pues yo, venga, las ayudo a terminar. Y las otras ya han terminado. Y si una transacción depende de otra, una acaba y otra no, ahí no se crea. No, pero eso va en la propia planificación. Eso ya estamos entrando en el planificador. ¿Vale? O sea, si una transacción depende de otra, Y una se completa. una no puede acabar. O sea, el planificador ha establecido un orden de ejecución apropiado para que las dependencias se vayan satisfaciendo en el orden siempre apropiado. Lo vimos en segundo. El hecho de que cuando el planificador había una dependencia entre dos transacciones, la planificación era serializable si no había ciclos en el grafo. Es decir, si esa dependencia siempre era en el mismo orden. Venga, primero yo y después tú. Primero yo y después tú. Con lo cual, si es la de primero yo ha acabado y la de después tú no ha acabado, pues nada. La de primero tú sé que va a estar ahí y la otra, o sea, no va a haber ningún problema de ese tipo. El planificador se encarga, eso es otra cosa. ¿De acuerdo? Entonces el redo parece más injusto que el Hundo. ¿Por qué? Porque el redo recupera algunas y otras que yo sé que se han llevado un tiempo trabajando en el sistema y perdiendo o consumiendo ciclos de CPU no las voy a recuperar nunca. Pero bueno. No te preocupes, que ahora viene otro que es el Hundo redo y que lo hace todo. ¿Y si no acaba ninguna transacción, qué pasa? Pues si no acaba ninguna transacción, si no acaba ninguna transacción, pues no, imagínate que tú tienes 100 transacciones volando en el sistema, ejecutándose. En ese momento se produce un fallo y todas tenían todo en memoria, pierdes todo. O sea, aquí lo importante, quiero que lo tengáis en cuenta, no es aprovechar el trabajo que ya está hecho, sino el objetivo número uno es dejar tu base de datos consistente. Punto. Salvar los muebles. Justo, salvar los muebles. Que tu base de datos esté consistente. Que ya, por supuesto, que era mejor si además has aprovechado todo el trabajo que había en memoria y tal, pero es que todo el trabajo que tenías en memoria ha desaparecido. Ya está. Si es que no. De hecho, las bases de datos in memory, que trabajan todo con todo en memoria, porque nuestras bases de datos tradicionales van subiendo cachitos, trocitos de tabla, trocitos de, o sea, filas, estas filas de aquí, estas filas de allí, las subo en memoria. A base de datos in memory, imagínate que te cojo los 3 teras de tu base de datos y te los subo entera a memoria. Y siempre están ahí. Por ejemplo, ¿vale? Eso todavía seguimos teniendo el problema, pero lo tenemos peor incluso. Pues todavía esos bases de datos tan modernas siguen utilizando los logs en disco para poder hacer recuperaciones. Y por supuesto tienen que tener mucho más, se tienen que preocupar mucho más del backup y de la persistencia y de tal. De hecho tienen una capa especial de persistencia para ese tipo de historias. Es decir, van bajando datos a disco, sí. La diferencia es que esa bajada de datos a disco no interfiere en la velocidad de tu consulta ni de tu modificación, sino es un trabajo background que está ahí detrás y que tú le vas a dar a modificar un update, pum, y va a hacer update, pum, pum, ya está. ¿Vale? Bueno. ¿Cómo era la estadística? Era... Ahí. Estuve trabajando en ella este fin de semana. En una prueba de una de las bases de datos in memory de HANA, pudieron procesar, creo que eran, en un minuto eran, creo que era en un minuto, 430 billones con B de fila. El equivalente a coger y a calcular los impuestos que ha pagado toda la población del planeta desde el año 1950, en un minuto.
Evidentemente son pruebas de benchmark. Imaginaos cómo sería la fila. La fila sería, vamos, con pocos datos, no, menos. La fila ocuparía los mínimos, pero bueno, ellos te dicen que son capaces de procesar eso. 430 billones de filas en eso. Entonces, bueno. Bien, bueno, ¿habéis entendido esto? ¿Queréis poner el fallo en algún sitio? Por ejemplo, si el fallo hubiera sido aquí, si el fallo, pues nada, el recovery no hace absolutamente nada. Son dos transacciones que han perdido su tiempo en mi base de datos, pues sí. Pero yo es lo veo más justo. Si una depende de la otra, veo que prefiero que ninguna haga nada a que solamente una. Pero si tienes la seguridad de que si una de las dos acaba y otra no, va a acabar la que no tiene dependencia. Es decir, evidentemente la que tiene dependencia siempre va a esperar a la que depende. Entonces, acaba una y bueno, la otra no ha acabado, pero es que la otra no dependía de la segunda, era al revés, la segunda dependía de la primera. Entonces, o las dos no acaban, o si acaban, acaba la que no depende de nadie. Eso está pensado para que sea así. El planificador ya se encarga de coger esa baraja de cartas y barajarla en el orden adecuado. Eso ya lo estudiamos el año pasado. Es decir, que aquí no puede, porque si no, imagínate, sería un caos. Ha acabado la que está esperando un dato. Dice, venga, yo acabo y espero que tú... Eso puede pasar, ¿eh? O sea, no está, pero puede llegar a pasar porque a lo mejor la que debería acabar antes no acaba antes por lo que sea, porque hay una tabla que es bloqueada por otra transacción. Entonces, bueno, hay sistemas para garantizar, como por ejemplo las lecturas de consistencia, hay cosas, ¿vale? Los bloqueos, hay cosas para impedir que aún así no haya problema, pero no debería pasar, ¿vale? Bien. Que el error se provoca aquí después del commit, pues recupero las dos, ¿vale? Vale, entonces, ¿cuál es el problema más grave que tenemos por ahora? Pues el problema más grave que tenemos por ahora es que, vale, todo esto es muy bonito, pero hacer un recovery es algo muy lento. ¿Por qué? Porque, fijaos, yo aquí tengo un ejemplo de un registro de log, de un redo log, ¿vale? ¿Qué pasa? Que el redo log, o sea, el problema sobre todo lo tiene el redo, el undo tiene menos problemas. Ya veréis por qué. El redo, la recuperación se basa en aquellas transacciones que han acabado. Si yo mi base de datos arrancó hace un año y yo tengo un log de hace un año, ¿cuántas transacciones habrán acabado? Desde que yo empecé a trabajar con la base de datos. Un montón. Si yo tengo que hacer el recovery, ahí se produce, veréis, el crash, ¿no? Y es el último registro y tengo que hacer el recovery de todo, tengo que volver a rehacer, o sea, tengo que reproducir el trabajo de todo un año en la base de datos antes de que la base de datos arranque. Con el undo no pasa eso. ¿Por qué? Porque el undo, como el recovery se centra en las transacciones que no han acabado, a lo mejor esas transacciones no acabadas estarán por esta zona del log, ¿vale? Pero cuando la gente se estuvo inventando este tipo de historias, claro, dijo, oye, que voy a tardar, bueno, un año no, porque tú sabes, un año la gente no está sentada continuamente delante del ordenador, pero bueno, si no, 7 meses voy a tardar, o 4 meses o 3 meses voy a tardar en recuperar mi base de datos. No puede ser, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la solución? Pues la solución es el checkpoint, ¿vale? Entonces, el checkpoint consiste en cada cierto tiempo, asegurarme que la base de datos es consistente. ¿Cómo? Pues cada cierto tiempo decir, venga, vale, ¿qué hay en el log? ¿Qué hay en el disco? Venga, actualizo, sincronizo. Bien, el log me dice que está bien y la base de datos está sincronizada en la misma fecha con los mismos cambios. Sí, venga, seguimos.
¿Vale? Entonces, evidentemente, ya no tendré ese problema. ¿Por qué? Porque ya no tendré que hacer la recuperación de un año para atrás, sino tendré que hacer la recuperación desde el final del fichero de rídulo hasta el último checkpoint. ¿Por qué? Porque el checkpoint me garantiza que en ese momento temporal la base de datos está consistente. Ahí. ¿Vale? No sé si lo veis. ¿Qué pasa? Que eso implica, para evitar hacer una recuperación de meses, yo cada 30 segundos, cada 3 minutos, pierdo un poco de tiempo de mi base de datos en eso. Sí, creo que Oracle, el checkpoint es síncrono o asíncrono. O sea, síncrono, tú puedes forzar un checkpoint y hay ciertos eventos que tú fuerzas el checkpoint, pero creo que cada 3 minutos o algo así hay un checkpoint síncrono que dice pla, pla. Que es configurable también, ¿vale? Pero creo que el valor estándar estaba en eso. Entonces, más vale perder tiempo cada 3 minutos bajando, haciendo pequeños cambios que si no, pues perder, imaginad, pero vamos, yo he puesto aquí el ejemplo de un año, imaginad una base de datos. Más vale, dice, mira, ¿cuál es el último backup? El último backup lo tenemos de hace 2 semanas. Venga, pues ya está. Prefiero perder 2 semanas de trabajo antes que esperar a hacer un recovery de no sé cuántas miles de horas. No sé si lo veis. Lo que no veo bien es el checkpoint con función así. Quiere decir, en el caso de la pizarra. Ahora lo vemos. Ahora lo vemos. Que ya a partir de ahora el mundo y el alrededor que hablan a partir del mismo checkpoint. Es que el checkpoint funciona diferente si estamos hablando de un mundo o de un ritmo. ¿Vale? Vale, entonces, el checkpoint tiene 2 versiones. Una versión simple y una versión más compleja. Vamos a ver primero la simple y vais a ver por qué se usa la compleja y no la simple. Porque bueno, siempre la simple es mejor, algo sencillo es mejor que algo complejo. Dice, periódicamente, primero, no aceptamos ninguna transacción, es decir, de repente cortamos la entrada de transacción a la base de datos. Es como decir, oye, la base de datos está en mantenimiento y no dejamos trabajar con ella. Es cuando entráis en una página web y en la página web está en mantenimiento y te da el mensajito de lo siento, estamos haciendo cambios en el sistema, tal. Todo el mundo le pasa. ¿Vale? Y además que como el acceso a las páginas web es global, es a nivel planetario, no puede encontrar una hora que le venga bien a todo el mundo. ¿Vale? Entonces, quizás si las máquinas o donde tengan que hacer los cambios están en Estados Unidos, elegirán una hora que a la mayoría de usuarios de Estados Unidos no les afecte. ¿Qué pasa? Que es justamente cuando yo la estoy utilizando. ¿Vale? Entonces, eso es más o menos igual, es decir, corto. Es decir, ya no usa nadie mi base de datos. Es el punto número 1. Entonces, los usuarios se quedan ahí esperando. Corto y después espero que las transacciones que estaban en vuelo en ese momento acaben. ¿Vale? Después bajo todas las entradas de log que había en memoria a disco. En segundo lugar, bajo todos los buffers sucios, ¿vale? De memoria a disco, ¿vale? Escribo checkpoint en el log, ¿de acuerdo? Y después, como que vuelvo a reiniciar la base de datos. Es decir, venga, ahora volvemos a trabajar otra vez, ¿vale? Entonces, esta es la versión simple, es decir, corto toda actividad, espero que todas las transacciones hayan acabado. Oye, venga, no hay nadie trabajando ahora, pues venga. Una vez que yo ya sé que todas las transacciones han acabado, es muy fácil coger todos sus cambios y bajarlos a disco. ¿Por qué? Porque en el momento que todas las transacciones en mi base de datos han acabado y no entra ninguna nueva, sé que tal y como están los datos en memoria es como está mi base de datos en estado consistente. Es decir, todas las transacciones acaban, mi base de datos ya está en estado consistente. Pues venga, vamos a bajar a disco todo y otra vez reinicio el sistema. Esta es la versión simple del checkpoint. ¿Qué problema tiene esto? ¿Qué problema le veis? O sea, la base de datos consistente de forma periódica va a estar, os lo aseguro. Pero, ¿qué problema hay aquí? Si es que le veis alguno, ¿eh? Que a lo mejor no le veis ninguno. Puede que también no sea el checkpoint. Bueno, eso puede pasar siempre. Podemos salir a la puerta de casa y se nos cae una maceta en la cabeza.
Las desgracias nunca se pueden evitar. Con tu casco, todo. Sí, claro, un casco, una armadura y no bebas nada, no comas nada, no respires y... Porque si hay muchos usuarios usándola, pues todos los usuarios tendrán que esperar. Exactamente. O sea, aquí, es decir, voy a parar mi base de datos cada 3 minutos. Y no puedes hacer eso, es decir, no puedes dejar un banco parado cada 3 minutos. No puedes dejar a una empresa parada cada cierto tiempo para hacer un checkpoint. No puedes. La base de datos no tiene sentido si la base de datos no está viva continuamente. ¿Vale? Por lo cual, tenemos que garantizarnos que el checkpoint se puede hacer mientras hay otras transacciones en el sistema. ¿Y cómo se hace eso? Pues con mucho cuidado. ¿Vale? ¿Os ha quedado claro el por qué no es una buena solución de checkpoint? Porque corto el grifo. ¿Y por qué corto el grifo? Porque si corto el grifo y espero que todas mis transacciones acaben, voy a tener una foto fija en mi base de datos estupenda. Que nadie me va a tocar. Una vez que tengo las fotos fijas en memoria o en disco, pues bajo lo que quedaba por bajar de memoria a disco y mi base de datos va a estar niquelada. Pero claro, a costa de que todo se pare. No puedo hacer eso. ¿Cuál es la solución? Si no puedo hacer una foto total de la base de datos, por lo menos voy a bajar una fotito parcial. Y por lo menos bajo una foto parcial. Digo, venga, aquí corto. Pero aquí corto no significa no dejo, o sea, no proceso más, no dejo que entren transacciones nuevas, sino que las clientes nuevas a partir de aquí no las tengo en cuenta para el checkpoint. Pero siguen trabajando. ¿Qué pasa? Que mi checkpoint va a ser no total, sino parcial. ¿Vale? Bueno. ¿El qué? Para eso puedes hacer tu varios checkpoints. Claro, por eso fíjate, se hace un checkpoint cada cierto tiempo. ¿Vale? Entonces, ¿cómo es el checkpoint? Un segundito, esperad un momento, que es que hice, no sé si he hecho un cambio de última hora en las traspas. Este es el undo redo. Vale, que está más atrás, vale. Pues evidentemente es que el orden que llevan estas transparencias es un poco extraño, pero vamos, yo sigo el libro, sigo la bibliografía, pero aquí corta, te explico otra cosa y después continúa, ¿vale? Quería yo que la había cambiado, pero al final no. Fijaos, esto lo que sería ya un ejemplo de un redo log con checkpoint. Es decir, aquí hago un checkpoint, ¿vale? Y el checkpoint tiene que ser tal que me asegure que si el checkpoint ha acabado bien, hasta aquí mi base de datos no la tengo, el log no lo tengo que revisar, de aquí para atrás no lo tengo que revisar. Si hay que hacer un recovery, tendré que revisar solo de aquí hacia adelante, ¿vale? Esa es la idea. ¿Cómo lo hacemos? Ya después lo explico. ¿Vale? Bien. ¿No termináis este hoy o para No lo sé, si nos dará tiempo. ¿Y el ejercicio no se hace? Cuando acabemos. Bueno, en este caso, amigo, sería a partir del cómic. Perdona, vamos a acabar con el tema que están comentando. Los ejercicios los voy a colgar hoy, ¿vale? Hay una serie de ejercicios ya con... No sé si los colgué, yo creo que no. Los cuelgo y los miráis y la semana que viene, por lo menos, vamos a hacer tiempo, nos va... Una hora por lo menos vamos a tener para... Además que son siempre igual, ¿vale? Que es que incluso hay menos variedad que en el tema anterior. Se parecen mucho. Lo único que cambia es el aspecto del log que yo le pueda poner, pero aquí hay menos variedad incluso que en el... Dime, perdona. No, digo que además del checkpoint deberíamos de mirar también, en este caso que es Redulog, el cómic que hay antes del crash, ¿no?
Exactamente, sí, sí. El recovery lo que hace es despreocuparse de aquellas transacciones de las que ya se ha encargado el checkpoint. Pero del resto se tiene que ocupar. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que puede haber errores durante el checkpoint. O sea, imagínate que el crash se produce en el checkpoint. Que también puede ser. ¿Vale? No, fijaos que es que parece todo muy... A mí no sé si os lo parece a vosotros. A mí me parece todo muy artificioso. Es decir, no quiero utilizar la palabra cutre, pero dices tú, ostras. O sea, que tú te podías pensar, cuando te metes en las tripas de esto, te podías pensar que todo es más sofisticado y que todo es más... No, no, como veis, la informática tampoco tiene mucho misterio, ¿eh? ¿Qué hago? Pues venga, guardo una copia, pues bueno, lógicamente. ¿Tú qué haces? Pues para no perder las llaves, como a veces perder las llaves, siempre tiene una copia tu madre, tu vecina o tu tía. Pues aquí más o menos igual. Es decir, cuando te metes en las tripas empiezas a ver, hay algunas soluciones que sí, que son ingeniosas al máximo, dices tú, ostras. Por ejemplo, los índices mapa de bit, yo los veo muy ingeniosos. Porque es un cambio radical, nadie había usado algo así, y es un cambio que favorece mucho ciertos casos y le ves cierto esto de ingenio, pero esto, dices tú, bueno, pues tener ahí una copia de seguridad y recuperarla y empiezo a estudiarlo y nada más que me hace problemas y me hace meter más carga a la base de datos y más carga de información y más carga de procesamiento y al final lo ves muy artificioso, ¿no? Pero es que al final casi todo es así. Por ejemplo, si os metéis en una gran fábrica, de lo que sea, de cemento, de lo que sea, o de alimentos, ahora hay muchos programas en la tele que te enseñan, ¿no?, el cómo lo hacen, ¿no? Tal, pues si os metéis a ver uno de esos programas, al final es todo súper complicado, súper artificioso, ¿no? Necesitas echarle agua a tal temperatura para quitar el no sé qué y tal, y te imaginas los problemas que les dio a esta gente y las soluciones que son muy tontas. Ahí son o agua a presión, o meterle calor, o cosas así. Si es que no... Y al final ves un montón de tuberías y un sistema súper complejo y al final se basa en cosas muy simples pero muy artificiosas, ¿no? Entonces te das cuenta y dices, ostras, ¿no debería ser todo más simple, más sencillo? Pues no. ¿Vale? Bueno. Vamos a comparar un poco entonces el Undo y el Redo, ya lo habíamos comparado. Entonces... Si ahora echamos la vista atrás a la tabla que vimos antes, pues bueno, ya lo entenderéis mejor de las diferencias entre el Undo y el Redo, pero vamos a ver aquí cómo vamos a intentar sacarle pegas, ¿no?, al Undo y al Redo. ¿Cuál es la pega del Undo? Que debemos el Undo que de alguna manera el protocolo del Undo se preocupa mucho de que los datos bajen de memoria a disco. Es decir, como antes de meter yo el commit en el log, los datos han tenido que bajar a disco, el sistema está como, de alguna forma, preocupándose de bajar a toda costa los datos de memoria a disco. Es decir, favorece mucho las operaciones de entrada-salida. Y sabéis que las operaciones de entrada-salida disminuyen el rendimiento de la base de datos, ¿no? Por lo cual dice... por como debes bajar los datos a disco inmediatamente después de que una transacción acabe. ¿Para qué? Para, como decir, oye, tengo prisa de meter el commit en el log. Y para meter el commit en el log tienes que bajar todo en memoria a disco, por lo cual una transacción acaba su trabajo en memoria y rápidamente intenta bajar sus datos a disco. ¿Qué pasa? Que eso a un sistema de base de datos no le favorece nada. De hecho, es uno de los motivos por los cuales el Undolog no se utiliza para recovery en las bases de datos. ¿Por qué? Porque en las bases de datos las escrituras se hacen cuando... bueno, también es síncrono asíncrono, pero lo que se busca es tener una gran bolsa de datos sucios que bajar para que ya que haces el viaje me bajo todos los datos que puedo, ¿vale? Porque cuando tú conectas comienzas una operación de entrada-salida, lo que más cuesta es la conexión, es que los platos giren y que el brazo se coloque en la pista concreta, pero ya una vez puesto ahí, lo que es la transferencia, los datos que escribes, viste que eso era un porcentaje mínimo. Entonces, bueno, ya que bajo, ya que me molesto, bajo un montón de discos. Entonces, esa política va en contra de lo que estás hablando ahí.
Aquí me estoy preocupando que, oye, no puedo decir que esta transacción no ha acabado hasta que baje todos los datos a disco. Pues el sistema favorece el hecho de que cuando una transacción acaba su trabajo en memoria, todo vaya a disco inmediatamente, por lo cual aumenta el número de operaciones de entrada y salida, la base de datos baja el rendimiento. El redo es al contrario. El redo es, tú trabajas en memoria y acabas, y ya irás bajando, ya si eso ya irás bajando a tu ritmo los datos. ¿Qué pasa? Que eso no favorece eso. Es decir, al revés, favorece las operaciones de entrada-salida disminuyéndolas, pero hace que la memoria esté ocupada, muy ocupada durante más tiempo. ¿Vale? Entonces, siempre de la balanza de la que os hablo. Redo hace que necesite más memoria. ¿Qué pasa? La memoria es cara y la voy a tener más tiempo ocupada de manera inútil, porque a lo mejor esos datos ya hace mucho tiempo que se modificaron y todavía no han bajado a disco. ¿Qué hacen ahí? No deberían bajar a disco ya. Mientras que el mundo es, venga, vamos a liberar memoria ya, venga, tú has acabado, venga, fuera, tú has acabado, venga, fuera, tú has acabado, venga, fuera. ¿Qué pasa? Que eso hace que el sistema vaya más lento. Y el redo es, bueno, déjame, ahí en memorias también están calentitos, déjalo, ya bajarán. El ya bajarán hace que la base de datos sea más rápida, pero que la memoria esté más tiempo ocupada y se desperdicie, entre comillas. ¿Qué han elegido las bases de datos comerciales? Prefiero desaprovechar memoria. O sea, prefiero gastarme dinero en memoria antes que mi base de datos sea lenta. Por lo cual, si tengo que elegir entre los aspectos negativos del undo y del redo, me quedo con el redo. Pero es por ese motivo. Seguimos con la alergia brutal a los discos duros. Todo eso se soluciona en la base de datos in memory. O montando base de datos en discos SSD, por ejemplo. Pasa que claro. Aún así, sabéis que acceder a la memoria es más rápido que acceder a un disco sólido. De esta forma también es caro, por lo que estamos diciendo, lo que están haciendo ahora. Sí, pero en los últimos años ha habido un cambio brutal con respecto al hardware. Ahora ya se pueden crear memorias de alta capacidad sin que sea tan cara. Ahora es cuando están entrando las bases de datos in memory. ¿Por qué? Porque ahora sí es asequible hacerte con una memoria en condiciones. Para las empresas, quiero decir, a nivel empresarial. Ahora sí, antes no. Ahora los ordenadores que se siguen vendiendo tienen 8 GB de RAM. Los actuales. ¿Vale? Ver uno de 16 es raro, lo tienes que pedir. No es lo normal. Se puede, pero no es lo normal. Y 32 ya menos. No estoy hablando de estaciones de trabajo, estoy hablando de portátiles normales. Ver uno de 16 GB no son los más frecuentes, ni mucho menos. Los hay, sí, pero no son los más frecuentes. Pero a nivel empresarial sí puedes comprar memorias ya grandes a buen precio. ¿Qué pasa? Venga, todo cabe en memoria, pues venga, todo para adentro. ¿Vale? Bueno, vamos a ver. Entonces, hubo fabricantes que dijeron, me decanto por el redo, pero aquí hubo algunos teóricos que dijeron, bueno, pues venga, vamos a seguir pensando. Vamos a seguir pensando y como el redo y el undo, los dos tienen problemas, porque los dos tienen inconvenientes y los dos no hacen una recuperación de todo, el undo hace una recuperación de una parte, el redo de otra y tal, pues venga, ¿por qué no hacer un undo redo log? Que es un fichero de log en el cual meto el valor nuevo y el valor viejo, los dos. ¿Vale? Entonces, las reglas son un poco combinación de las reglas del redo y el undo. ¿Vale? Bueno, cada modificación tiene su entrada de log, ¿vale? Antes de bajar a disco los datos, guardo todo, hago un flux log, es decir, antes de empezar a bajar a disco hago un flux log, es decir, bajo todas las operaciones que tengo registradas en el log a disco, empiezo a bajar los datos a disco, pero sin esperar a que acabe, voy metiendo también la entrada de commit en el log, ¿vale?
Es como, bueno, ahí queda muy bonito porque son 2 datos y lo meto en la mitad. Pero si fueran 7, pues a lo mejor me da tiempo a meter 3 datos de memoria disco, el cómic y otros 2. Es decir, da un poco igual. Pues no se lo deseo. ¿Eh? Que metas el cómic sin haber metido ninguno. Bueno, aquí sí. Aquí sí, es decir, empezamos a la vez. Empezamos a la vez. A veces el cómic llegará primero que los datos, otras veces los datos llegarán. Pero, ¿por qué eso le trae sin cuidado? ¿Por qué? Porque, bueno, como tengo los 2 datos, puedo hacer una pasada en un lado, otra pasada en otro y cubro todo el espectro de recovery. ¿Vale? No sé si lo veis. ¿Vale? Entonces la regla dice, antes de que X sea modificada, la nueva entrada de log debe estar en disco. Dice, y el log es en las entradas de log de commit puede irse a disco antes o después de que la transacción termine. O sea que es que da un poco igual. ¿Vale? Es decir, en el undo era estricto, el commit estaba aquí arriba, en el redo era estricto y el commit estaba aquí abajo, y en el undo redo da un poco igual, que esté arriba, abajo o en el medio. ¿Vale? Por lo cual, el hecho de que la entrada de commit esté en el log no me dice absolutamente nada. En el undo significaba una cosa, en el redo significaba otra. Aquí, no sé, yo sé, a lo mejor la transacción, vale, ha acabado, eso sí, lo único que sé es que la transacción ha acabado de hacer las cosas en memoria. Pero no sé si ha bajado algo a disco o no, no lo sé, ¿vale? O si ni siquiera ha empezado. Entonces, ¿cuál es el recovery? El recovery tendrá 2 pasadas. En una pasada se recuperarán un tipo de transacciones y en otra pasada se recuperarán otro tipo de transacciones. ¿Vale? ¿Cuáles son esas 2 pasadas? Las que equivalen al undo y al redo, ¿vale? Como tienen los datos de los dos. Entonces, en una pasada nos centraremos en aquellas transacciones que no tengan el commit y haremos un recovery de undo, y en otra pasada nos centraremos en las transacciones que tengan commit y haremos un recovery de redo. Es decir, no me fío de ninguna y hago un recovery de todas. ¿Y aquí habrá checkpoint? No sé, bueno, supongo que sí. Esto no está implementado. Ah, bien. Esto no se llegó a hacer. Y ahora os cuento por qué. ¿Vale? Pero entendéis, ¿no? Es decir, como no sé qué significa el commit y no me fío de nada, pues hago una pasada y hago un undo de aquellas transacciones que no tienen el commit y las rechazo, y hago un redo de todas las transacciones que tienen el commit y las vuelvo a hacer. ¿Vale? Entonces, bueno, veis que hay 2 pasadas. Una pasada en un sentido y otra pasada en otro. ¿Vale? Y, por supuesto, aquí también tenemos un checkpoint. ¿Vale? El problema que tiene bueno, ahora hacemos el ejercicio, si queréis. El problema que tiene este undo redo, primero, es que el recovery es más complejo. El recovery tarda más. Y, evidentemente, necesito más espacio en disco para guardar esta información, porque guardo el doble de información. Aunque veáis que es una tontería, una base de datos normal puede tener muchos gigas de redo log guardados en disco, ¿vale? Y eso son copias que tienes que hacer backup, información que tienes que gestionar. Entonces la gente dijo, oye, ya el redo ya tiene problemas de ocupación en disco. No, ¿vale? Entonces, bueno, decidieron no usar este tipo de log, ¿vale? En realidad usan los dos. Los sistemas usan el undo y el redo, pero para cosas diferentes. Ya os dije, ¿no? El undo se utiliza para hacer rollback y lectura de consistencia y tal, y el redo para el recovery. Pero para el recovery, solo el redo. Dime. Yo digo que para el recovery, aquí, en este caso, con los dos. Los dos. Se hace el recovery de todas las transacciones. Desde el checkpoint para acá, de todas. Quiero decir, porque dice que hace... Sí, claro. Ahí, dice que hacemos 2 pasadas, ¿no? Uh-huh. Que por un lado guardamos como si fuese un mundo y luego guardamos
Tú guardas los dos datos, el antiguo y el nuevo, los dos. Y luego recovery. Y el recovery hace un mundo, es decir, utiliza el dato antiguo en aquellas transacciones que no tienen commit en el log y utiliza el dato nuevo con aquellas transacciones que sí tienen commit en el log. Es decir, rechaza o deshace las transacciones sin commit y vuelve a hacer las transacciones con commit. Por eso para uno necesita el dato antiguo y para otro el nuevo. ¿Vale? Lo que pasa es que, claro, esto suponía más espacio en disco para tal y dijeron que, oye, que esto ya es un rollo tener que hacerlo, pues el mínimo, por favor, el mínimo espacio necesario. ¿Vale? Bueno, entonces por lo menos fueron inteligentes así. Yo si esto me lo encontrara en Oracle me parecería ya cutre, no, lo siguiente. Pero bueno, fijaos que es algo totalmente necesario que ni la base de datos in-memory se libran de esto. Cuando aparezca la RAM no volátil y que sea asequible, porque las hay, pero no son asequibles, pues entonces sí, entonces ya dejaremos de los logs y todo irá mucho más rápido, no, rapidísimo, ¿no? No, las bases de datos actualmente in-memory sí te permiten hacer cosas en tiempo real ya, consultas a tiempo real. Bueno, entonces cuando quitemos ese cordón umbilical que todavía se tiene con el disco duro, ya se hará la leche. En poco. ¿Vale? Ya es que nos adelantaremos, ¿no? Oye, que han sacado una serie de Minority Report. ¿Has visto? No, es Minority Report, es una que es futurista también. Sí, pero es que se llama así, igual, ¿no? No, era similar. No, yo lo he visto. Sí, sí. Sí. Es una serie, ¿no? Que han hecho una serie de... Bueno. Pues bueno, el ejercicio es el mismo. El ejercicio es el mismo, pero para no pararme. Veis que tiene el doble dato, entonces simplemente sería para arriba y después para abajo. Es decir, primero haríamos un recovery de las transacciones sin commit con el undo, de aquí para allá, y haríamos después un recovery de las transacciones con commit, con el valor nuevo, de aquí para abajo. Ya está. ¿Y en disco cuál guardamos, la antigua o la nueva? Las dos. De las transacciones sin commit guardamos el dato antiguo en disco y de las transacciones con commit guardamos el dato nuevo en disco. Hay algunas que se rechazan y hay otras que se vuelven a hacer. No, yo sé que no es perfecto. Si la base de datos perfecta no va a quedar, pero es que por ahora no se ha inventado nada que sea más perfecto que esto y que tenga más o menos el mismo nivel de rendimiento, ¿eh? Porque quizás sí hayan encontrado una solución perfecta pero que no les conviene en rendimiento. Entonces, oye, puede ser una buena línea de investigación, encontrar un buen sistema de recovery que sea justo y que rechace las que de verdad se lo merezcan y que vuelva a hacer las que de verdad se lo merezcan y que tenga el mínimo porcentaje de pérdida y mejorando incluso el rendimiento. Si lo haces, Oracle te contrata. Fijo, te lo puedo asegurar. ¿Vale? Pero oye, es un tema interesante, ¿eh? Si lo pensáis, es un tema interesante. Lo que pasa es que quizás dentro de 20 años ya no valga para nada, por lo que os digo. Que todas las bases de datos sean en memory y además con memoria de tipo Word. Uy, si ya nos vamos casi. Bueno, pues voy a poneros ejercicios. Voy a poneros ejercicios en UFT, los miráis, ya queda la última parte. Lo que pasa es que quizás esos ejercicios no los podéis hacer sin la última parte, claro. ¿Vale? Pero de todas formas ¿vale? De todas formas, fijaos, lo que me queda por dar está escrito. No, lo que me queda por dar hace 2 años por ahí que me tomé la molestia, porque esto lo explicaba yo hoy tomabais nota, pero siempre era más lioso, así que lo acabé escribiendo, ¿vale? Entonces, si lo queréis echar
¿Le queréis echar un ojo e intentar hacer los ejercicios a partir de estas transparencias? ¿Vale? Por lo menos por echarle un ojo. ¿Vale? Y haremos los ejercicios necesarios. De todas maneras, la semana que viene hablamos. Si al volver de vacaciones hay un espacio de días necesario o hay un espacio de días antes de los exámenes y queréis que tengamos un hueco para hacer algún problema, se habla, ¿vale? ¿Vale? ¿Sí? Pues venga. Analizamos